feliz viéndolo esto pa' que de ellos aprendí, ya viví la vida y mi rumba para ti, que me llega al alma que de ellos aprendí. Quiero verlos más, dentro de 2 años me volverán a cantar. Buenas chicas y chicos, pues nada, no sé si me quedé, creo que por el embarazo de Lunabel, de Joana, que nació en Granalacán, ¿vale? Nació en Elche, que ya os conté que tuvo un mal parto, una mala experiencia. Y eso fue en 2008, en 2010 dejamos la vivienda de allí. El banco no quería hacerse cargo de ella, total que una supuesta amiga, entre comillas, decidió quedársela a ella para venderla primero en un principio, dejamos las llaves para que lo vendieran. Y al final dijeron que no, que se quedaban ellos, total que nos engañaron, no teníamos ni idea de cómo se hacía todo eso, siempre le habíamos hecho la compraventa mediante las inmobiliarias, con lo cual no teníamos ni idea, nos tomaron el pelo, pasó el tiempo para poder hacer una denuncia formal contra ellos, con lo cual no pudimos denunciarlos, nos quedamos sin casa, no pagaban la comunidad y nos embargaban a nosotros, encima nos llegaban las cartas de embargo allí, con lo cual no nos enterábamos ni que había juicio ni que había nada. Hasta que empezaron a embargar. Y nada, nos vinimos aquí de alquiler, encontramos un pisito de 3 dormitorios, teníamos solamente 3 niñas, con lo cual pues genial. Había un dormitorio donde dormían 2, en el otro dormitorio dormía 1. No, mentira, era un piso de 2 dormitorios, cuando nos vinimos aquí. Uno de 2 dormitorios, Andrea y Tere dormían en uno, y Joana, como era un bebé todavía, dormía en la cuna, que la teníamos en mi cuarto metida. Nada, estuvimos allí pues cerca de 8 o 9 meses. A los 8 o 9 meses de vivir allí, mi padre encontró un piso de estos de la CAM, de estos de alquiler con derecho a compra. Total, maravilloso, nos mudamos allí. Cuando terminé la mudanza volví al piso antes de devolver las llaves al dueño para que me devolviera la fianza, a limpiarlo todo bien, a dejarlo todo como estaba. Y nada, y luego quedé con el dueño que vivía en Madrid. Cuando vinieron, que era un matrimonio mayor, vieron el piso, les di las llaves, me devolvieron la fianza y nos fuimos a vivir a la Florida. Vale, era un tercero que equivalía a un cuarto sin ascensor. El piso era grande como este, solo que tenía un baño en vez de 2. Bueno, incluso yo creo que era más grande que este. El salón era tremendamente enorme. Y eso que le habían quitado un trozo por una habitación de matrimonio gigantesca. Es decir, mi cuarto era enorme al lado de este. Las habitaciones eran muy grandes, menos una, habían 4 dormitorios, menos una que era la más pequeña, que era porque tenía un armario de pared a pared que le quitaba espacio a la habitación, si no hubiese sido una habitación grande también. Un armario hecho a medida, de madera maciza, de madera de roble, precioso, por cierto, el armario, de puertas correderas, maravilloso, todo amueble por dentro, estupendo. Quedaba la galería la teníamos acristalada. Con lo cual, pues genial. Lo que no había era termo, sí que tenía cocina, tenía horno, tenía todo, menos el termo y la luz tuvimos que darla de alta. Obviamente tuvo que venir un electricista a hacernos el papel, el volante este que se le paga, ¿no? Para poder dar el alta de la luz. Compramos un termoeléctrico de segunda mano, que yo creo que chupaba como un demonio, porque no era normal los 200 y pico de luz que pagábamos, porque casi nunca estábamos en casa. Y cuando estábamos, sobre todo en invierno, nos metíamos en la habitación pequeña, que yo tenía mi ordenador allí, la habitación de Joana, teníamos una camita y el escritorio con el ordenador. Y en ese ordenador, que era el antiguo, teníamos tarjeta de televisión, con lo cual había antena de televisión allí, pues veíamos la televisión directamente en el ordenador. Y como en el salón hacía tanto frío en invierno, pues nos metíamos todos en el salón, en la habitación pequeña. Allí me quedé embarazada de Lucía. Nació viviendo allí. De hecho, Lucía tenía meses cuando yo me cambié a casa de mi abuela, que es cuando falleció. Mi abuela llegó a conocer a mi chiquilla porque se la enseñamos, se la acercamos y la estuvo viendo y estaba espabilada cuando se la llevamos. Es decir, que llegó a conocerla, aunque ya estaba en las últimas, como digo yo, porque duró pocos meses la mujer. Estaba ya muy mayor, 97 para 98, murió de muerte natural en su cama de su casa. Que esa cama la estuvimos usando Juan y yo un montón de tiempo hasta que nos hartamos de los dolores de espalda, del colchón de los huevos y lo cambiamos.
Pues nada, más o menos en esa época seguíamos embargados, pagábamos cuando vivíamos ahí en esa casa 400 euros de alquiler, más 50 para el aparcamiento, porque no había manera de aparcar allí, ni de coña. En la Florida, aparcar en la calle aquella que yo vivía, en la calle, ¿cómo se llamaba la calle? Aldebarán. No había manera de aparcar, eso era imposible. Te podías tirar 50 dando vueltas, que gastaban más gasolina que lo que pagábamos en el alquiler del aparcamiento, que lo teníamos justo al lado de casa. Total, además el chico del alquiler, majísimo, no teníamos ni que hacer referencia. Él mismo todos los meses venía a casa, subía a los 4 pisos, pobre hombre, y mira que era mayor, a que le pagara el alquiler. Ahí estuvimos otros 9 o 10 meses. De allí, o 12, no sé, por ahí anda. Porque nació Sar, Lucía, y yo la subía por la escalera, una escalera estrecha, antigua, en los rellanitos donde no habían piso, porque eran 2 pisos por planta, en las partes de donde daba la vueltecita eran los escalones en forma de triángulo, con lo cual imagínate subir un carro Janet de 3 ruedas, de esos grandotes antiguos, de esos de ruedas hinchables, que eso es un monstruo, para doblar era un puto horror. Lo bueno es que le compré un Masicosi, que de hecho luego le compré los adaptadores al mismo Masicosi para poder usarlo en el Bogaboo, que le compré después. Pero el Masicosi venía con ese carro, tenía silla, que la tenemos de montar en casa, y luego tenía el Masicosi. Total, que con el Masicosi pues me compré para atar el carro debajo de la escalera. Dejábamos el carro atado allí, porque al principio lo subía entero. Pero llegó un momento que recién parida y tenía que subir tantas escaleras con el carro a cuestas, eso, y de espaldas, era un horror. Total, que al final pues decidí comprarme un pitoncito de esos de bicicleta y atar el carro a la escalera, justo debajo de la escalera, con lo cual quien entraba no se veía el carro, estaba escondido detrás de la escalera. Y me subí a la niña con el Masicosi, más aparte Andrea y a Tere enganchada una en cada lado mía. Estuvimos ahí un tiempo, la casa sí se vivía muy bien, arriba nuestra no había nadie, era una terraza que podía subir a tender la ropa, con lo cual genial, las niñas podían jugar allá arriba. E incluso llegamos a pensar que si nos quedábamos el piso podíamos comprar hasta una piscina hinchable y ponerla en el lado nuestro, porque claro, cubría nuestro piso y el piso de al lado. Pero encima nuestra, pues no molestábamos a nadie, era nuestra zona. Ahí tenían llaves todos los vecinos, con lo cual ellos subían a tender la ropa, que habían un montón de tenderetes, un montón de hierro con cuerdas, y ahí tendríamos todo Dios. Y nos subíamos allí y se estaba muy bien, la verdad que sí. Lo que nos molaba era lo lejos que estábamos del colegio, porque ellas seguían yendo al colegio que había en la zona de Babel, y nosotros vivíamos arriba en la Florida. Total, un horror. Pero bueno, luego ya nos mudamos a casa de mi padre, nos llevamos a casa de mi padre, sí, que vivía mi abuela. Llamamos al Reto para que nos hiciera la mudanza de lo gordo, lo delicado no lo llevamos nosotros. Y los muebles de mi abuela y todo lo que nos estorbaba y no quisieron mis tíos ni nada, pues se lo llevaban los del Reto para poder meter lo nuestro. Que hay un vídeo en el canal que se llama Recuerdos de Lucía o algo así. Lucía desde pequeñita o Lucía crece o algo así. Que ahí sale el piso de mi padre recién estrenado por nosotros, así que al principio estaba estupendo. Pero los muebles las niñas fueron rompiéndolos, las paredes se dedicaron a pintarlas, bueno, lo típico de los críos, ya sabéis. Aunque bueno, el piso sí que es verdad que tuvimos que hacer unos arreglos cuando nos metimos, porque los váteres estaban sueltos del váter, te sentabas y se movía el váter. Se habían partido los tornillos de los años que tenía, la bañera también se cambió en su día, se arreglaron las cisternas. Bueno, poquito a poco íbamos haciendo cosas, porque no había dinero para más. Y bueno, en este os lo dejo. Y ya seguimos en el de la semana que viene, que lo veréis mañana, porque este es el de la semana pasada que se me olvidó.